Muy buenos días, Dios te bendiga, hermano, hermana. Gracias por estar allí y acompañar a este tu siervo en un nuevo tránsito por la palabra del Señor y juntos reflexionar en ella. Bienvenido entonces y vamos a lo que el Señor nos tiene en esta mañana en su palabra, que se encuentra en la versión del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21, que ya está en pantalla. Voy a dar lectura en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Hermano, este es uno de los pasajes más hermosos en lo espiritual que podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, porque lo narra de una manera que las otras versiones de Mateo, de Lucas y de Marcos no lo hacen. Juan tiene una particularidad especial, por eso lo hace tan diferente, tan único a las otras versiones del Evangelio, porque muestra el amor de Jesucristo, el amor de Dios, y lo muestran a él de una manera íntima. No hay otro libro, otra versión del Evangelio que lo muestre de esa manera al Señor Jesús. Y en este pasaje está dentro del contexto de la reunión que tienen, este encuentro personal muy particular, muy especial, muy personal entre Nicodemo y el Señor Jesús. Sabemos que Nicodemo era un fariseo de fariseos, era una autoridad, una eminencia en la religiosidad de aquel pueblo, de aquel entonces de Israel. Él era miembro del Sanedrín, él era uno de los doctores de la ley que enseñaban al pueblo acerca de la ley, pero este hombre quiso saber más de Jesús porque él sabía en su corazón, él creía en su corazón que el Señor Jesús no era un profeta cualquiera. Él tenía la intuición de que Jesús era el Mesías prometido desde la antigüedad, 600 años antes, a través del testimonio de Dios por medio de los profetas. Y dentro de este contexto, Jesús llega a este punto en el que de manera maravillosa expresa en el verso 16 el amor de Dios. Creo que todos lo sabemos de memoria, incluso es tal vez el más conocido de los versículos en la Biblia, pero hoy el Señor nos pone a meditar y a reflexionar en esto. La magnitud del amor de Dios. No hay nada que pueda en esta vida que podamos conocer nosotros como el amor de Dios expresado en este versículo. La magnitud, el nivel, es algo que no está dado al hombre entender. Cuando dice al mundo, está refiriéndose a la humanidad. Dios por igual amó a todos los seres humanos, a toda la humanidad, sin excepción y sin discriminar a ninguno.
Él no hace acepción de personas y te amó a ti como me amó a mí y como amó hasta el más perverso de los seres humanos, aquel que tú puedas imaginar como el que haya hecho los peores pecados que se pueda uno imaginar. Solamente imagínate cuál puede ser el mayor pecado que alguien pueda cometer. Pues a ese hombre que cometió ese pecado, Dios también lo amó, porque le ha dado la oportunidad de ser perdonado si tan solo creyera en el Hijo de Dios. Y es hermoso que dice que dio, porque el amor consiste en dar. El amor es eminentemente altruista, se enfoca en el otro, no en sí mismo. Porque cuando alguien se enfoca en sí mismo, entonces es egoísta, significa que es egocéntrico, está centrado en sí mismo. Pero aquí el Señor nos muestra que el amor del Padre fue altruista, fue hacia la humanidad, el que estaba perdido, el que no merecía sino la condenación, pues de él tuvo misericordia el Señor. Y dio a lo mejor que tenía, a su único hijo. No dio cualquier cosa, no vino alguien en representación de él, vino el mismo Hijo del Altísimo. Parte del mismo Dios uno y trino que creó todo el universo. No son tres dioses, es uno solo. Entonces, cuando vino el Hijo, ahí en el Hijo estaba el Padre y estaba su Santo Espíritu. Y lo hizo con un propósito que está aquí revelado, para que todo aquel que en él crea, porque aunque lo ofreció a todos, no todos lo van a aceptar. Pero aquel que crea en el unigénito Hijo de Dios y lo reciba en su corazón y se entregue a él, no se pierda, sino que tenga más bien vida eterna, porque lo contrario, o sea, la condenación a la cual todo ser humano está expuesto, significa una eternidad sin Dios, significa muerte eterna. Dios lo que ofrece es la vida eterna, porque solo con Dios podemos tener vida. Él es la vida. Si estamos en Él, estamos en la vida. Pero si estamos fuera de Él, estamos en la muerte, en la condenación eterna. Y dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué hermosa manera tan sencilla, pero amorosa de decir, no me ha enviado el Padre para que yo condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo, la humanidad pueda ser más bien rescatada de la condenación que nos espera por la simple razón de ser pecadores, y para salvarnos por medio de él. Porque tú y yo no nos podemos salvar por medio de cualquier religión ni ninguna religión, por buena que nos parezca o por cómoda que nos resulte. Ninguna religión te salva. Solo una persona viva, Jesucristo, viviendo en tu corazón, te salva. Solo es una persona. Pero luego dice, no hay condenación para todo el que cree en él. Es decir, la oferta está hecha, pero Dios no te puede salvar a menos de que tú tomes la decisión, a menos de que yo tome la decisión. Yo debo creer. Para el que cree en Cristo y lo recibe como su Salvador, lo acepta, lo reconoce como su Salvador y el sacrificio suyo en la cruz lo hace de uno, entonces ese puede ser salvo. Pero todo aquel que no cree en él, es decir, depende de cada quien, depende de ti, depende de mí, no de él. Él ya hizo lo que tenía que hacer, que es la oferta.
Es como que si yo extiendo el brazo desde una barca hacia un náufrago que está flotando en el mar, depende de él que estire el brazo y me lo alcance, me alcance el mío. Yo le estoy haciendo la oferta. Acércate, toma mi brazo, yo te salvo, te traigo a mi barca. Pero si el náufrago no extiende el brazo o se acerca a ese brazo, no puede ser salvo. Entonces la oferta del Padre está allí para ti, para mí. Pero depende de ti extender el brazo. Eso es la fe. Eso es creer que quien está en la barca te quiere salvar y que es tu Salvador. Y una vez que tú le agarras el brazo, inmediatamente sales de la condenación de la muerte que estabas echándote en ese mar. Porque si alguien no te salvaba, ibas a perecer ahogado o comido por fieras marinas. Es la misma comparación que se da entre la oferta del Padre y la oferta de aquel que quiere salvar al náufrago. Todo aquel que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios y entonces ya está condenado porque sus propios pecados lo condenaron, no porque simplemente no recibió, sino porque ya estaba condenado y al no querer recibir la oferta del Salvador, pues se quedó en la condenación, no salió de ella. Y dice aquí el Señor añadiendo, esta condenación se basa en un solo hecho, de que la luz de Dios llegó al mundo. Claro, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es el que alumbra tu mente, tu corazón y te hace entender que la eternidad que te espera la puedes pasar sin Dios en condenación o con Dios en luz. Él te alumbra y te hace entender que la única forma de que tú puedas salvarte de esa condenación es aceptando la oferta salvadora del Padre a través de Jesús. La luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Si yo solo me imagino que al momento de decir esta expresión, Jesús se sintió como a rato frustrado porque no todos querrán aceptar la oferta salvadora. ¿Por qué? Porque amaron muchos la oscuridad más que la luz. Pero dice porque sus acciones eran malvadas, porque su corazón estaba corrompido de maldad y prefirieron quedarse como estaban. Por eso yo siempre pienso que aquel que tiene un corazón inclinado a creerle a Dios es el que puede ser salvo. El corazón que está más empecinado en sí mismo, en su propio yo, probablemente nunca va a conocer a Dios ni va a ser salvo porque sus obras son malas, sus acciones son malvadas. Y dice, todos los que hacen el mal odian, detestan la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, es decir, que quede expuesta la realidad de su maldad. Y como ellos tienen un orgullo tan grande que no quieren aceptar que son pecadores, prefieren estar cobijados por la oscuridad y mantenerse en ella para no quedar expuestos. Pero al hacerlo y no reconocer sus pecados, ellos mismos se condenan. Porque Jesús dijo, el Padre no me ha enviado a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Cada quien ya tiene una condenación eterna a causa de su pecaminosidad. Lo que ha hecho el Padre es enviar a su Hijo para que sea luz y te ilumine y te haga entender que estás en peligro de muerte eterna en el más allá si tú no aceptas la oferta salvadora de Jesucristo. Esa luz te ilumina y al tú darte cuenta de tu condición y venir a los pies de Jesús rendido,
aceptando tu culpa, reconociendo tu condición de condenado, pero asimismo humillado, pidiéndole perdón, entonces tú serás salvo, porque la oferta del Padre incluye el perdón total de los pecados. No me acordaré más de los pecados, decía el profeta, o a través del profeta. Él tiene la capacidad de olvidar, nosotros no, nosotros solo perdonamos, pero nunca olvidamos. Él sí, como es Dios, para Él todo es posible, y Él cuando decide perdonarte, decide olvidar todos tus pecados y no se acuerda más. Ese perdón permite que tu corazón sea limpio de pecado, y entonces ella va a poder entrar en un corazón limpio y habitar dentro de un corazón limpio, renovado. Mientras esté sucio, por más que tengas una buena religión, nunca podrá Dios entrar a morar en tu corazón. Pero cuando ya está limpio, sí. Y al entrar, Él hace una transformación poderosa, un nuevo nacimiento en tu espíritu que estaba muerto, porque estaba ausente Dios. Cuando entra Dios en el corazón muerto, revive ese corazón, ese espíritu, porque Dios le da vida al estar dentro de ti, junto contigo. Y entonces ahí tú eres verdaderamente salvo y adquieres la condición de hijo y puedes comunicarte con el Padre que está atento a tu oración, a tus plegarias, y ahora sí, Él puede hablarte a través de su palabra, tú puedes escucharlo y mantener con Él una relación que es infinitamente superior a cualquier religión. Dice aquí, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que estás haciendo lo que Dios quiere. Es decir, ya no tienes temor de exponer tu vida delante de los que te rodean, porque tú vas a mostrar que Dios está aquí adentro y que todas tus obras son buenas porque Él las hace buenas. Y de esa forma da un testimonio del poder del obrar de Dios en el interior de todo aquel que lo recibe a Él. Aquel que hace la voluntad de Él, es decir, aquel que obedece. Esto es hermoso. Y si tú ya lo has recibido, gózate, hermano, gózate, hermana, porque tú estás en el camino de la luz y tu salvación ha hecho que tu nombre quede escrito en el libro de la vida, de manera que por cualquier circunstancia que tú salgas de este mundo, te espera el Señor Jesús con sus brazos abiertos en el más allá. Y si tú todavía no has hecho esta decisión, te invito a hacerla. Hoy es un buen día para acercarte a tu Salvador y reconocer tu condición. Solamente acompáñame en esta oración, pero asegúrate de que al repetirla lo hagas de todo corazón. No se trata simplemente de repetir como un lorito, eso no te hace salvo, sino que de tu corazón brote con toda sinceridad estas palabras, que las hagas tuyas, así como las vas a escuchar de este tu servidor. Señor Jesús, vengo a ti reconociendo que soy un pecador. He cometido toda clase de pecados y entiendo que te he ofendido de tal manera que he sido condenado a una eternidad sin ti. Pero hoy vengo arrepentido y de corazón te pido perdón por todos mis pecados. En este momento tomo una decisión libre y espontánea de abandonar mi antigua vida de pecado sin ti. Y te abrazo, te recibo en mi corazón. Entra en mí, perdona mis pecados, limpia mi corazón, renueva mi espíritu, hazme nacer de nuevo
y ven, sé mi Señor. Ahora te reconozco como mi Rey. Hágase tu voluntad en mí. Me comprometo a obedecerte a cada paso de mi vida, entendiendo que solo con tu poder podré seguir una vida en rectitud como tú quieres. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por ser mi abogado y por conectarme con el Padre. Desde hoy me confieso tu seguidor, esclavo tuyo por amor, y te recibo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, debes saber que Dios te perdonó en este mismo instante toda tu vida de pecado y ahora te hizo una nueva criatura, una creación desde adentro. Desde ti va a fluir ríos de agua viva y vas a experimentar el gozo y la paz que solamente Dios puede dar, porque Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora ya no tienes miedo, sino que tienes la certeza de que Dios te ama, que Él te ha rescatado de ese océano donde estabas tú condenado y ahora eres su familia. Bienvenido a la familia de Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nunca te olvides que Dios te ama y este tu servidor también. Hasta la próxima.